Bienvenidos a una nueva inversión profunda aquí en Hola Spanish. A ver, vamos a desglosar esto. Si uno piensa en preparar una sopa, pues lo normal es tener los vegetales frescos, el agua, los condimentos en un tazón y prender la estufa, ¿no? Claro, es lo que haría cualquier persona en su cocina. Exacto. Pero, en lugar de encender una estufa, imaginemos tomar una roca de río al rojo vivo, calentada directamente en las brasas, y arrojarla dentro del tazón de jícara. Y el agua simplemente explota en una nube de vapor. ¡Qué locura! Y en cuestión de 3 o 4 minutos, la comida está perfectamente cocinada. O sea, esto no es una escena de una película postapocalíptica ni un experimento raro de química. Para nada. Es una técnica real, viva y que de hecho se practica hoy en día. Y es solo una de las muchas razones por las que hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un lugar que, digamos, desafía por completo nuestra idea moderna del tiempo. Estamos hablando de Oaxaca. Así es. Conocida mundialmente como la capital indiscutible de la cultura y la gastronomía de México. Totalmente. Y la misión de este programa hoy es entender cómo una región logra esta convergencia perfecta. O sea, cómo el pasado antiguo no es algo que está guardado en un museo, sino algo que se come, se bebe y se vive todos los días. Es un tema verdaderamente fascinante, porque fíjate que explorar Oaxaca es como leer un libro vivo sobre la evolución y la resiliencia de la civilización mesoamericana. Lo que vamos a ver hoy no es una simple lista de atracciones turísticas. Claro, no es un folleto de viajes. Exacto. Vamos a desmenuzar cómo la geografía, la necesidad de supervivencia y un entendimiento profundísimo de la naturaleza crearon un ecosistema cultural. Un ecosistema que, pues, simplemente se niega a ser borrado por la modernidad. Cada platillo y cada plaza tiene una razón de ser. Tiene un mecanismo detrás, ¿verdad? Así es. Un mecanismo que explica por qué ha sobrevivido milenios. Pues para entender esos mecanismos, no podemos empezar analizando ruinas antiguas. Tenemos que empezar por donde late el pulso de la sociedad hoy en día. El centro de todo. Exactamente. Así que nuestro primer punto de análisis es el epicentro social de la ciudad, el Zócalo de Oaxaca. Un lugar icónico. Muy icónico. Al caminar por ahí, uno no ve simplemente una plaza pública. Se observan árboles inmensos que proporcionan una sombra espesa, músicos tocando la marimba en vivo. Llenando el aire de melodías, claro. Ajá, y un flujo constante de personas paseando o sentadas en los cafés. Es, digamos, el lugar perfecto para observar cómo transcurre la vida. Pero a ver, ¿por qué este espacio en particular tiene tanta fuerza magnética? Pues lo fascinante aquí es que no es un espacio accidental, es una institución vital, diseñada específicamente para la cohesión comunitaria. O sea, ¿tiene un propósito de diseño? Totalmente. Si analizamos el diseño urbano moderno, muchas plazas actuales están hechas para el tránsito rápido, para ir de un punto A a un punto B sin detenerse. Sí, para no estorbar, digamos. Exacto, pero el Zócalo oaxaqueño está diseñado para la fricción social positiva. La acústica natural que permite que la marimba se escuche en toda la plaza, la disposición de las bancas bajo la sombra, todo es un diseño urbano antiguo que prioriza la interacción humana por encima de la eficiencia del tráfico. ¡Wow! O sea que en un mundo donde el aislamiento es casi la norma, el Zócalo funciona como el pegamento de la comunidad. Es el pegamento absoluto que mantiene a la gente unida. ¡Qué interesante! Y fíjate que a solo unas cuadras de esa sala de estar comunitaria que es el Zócalo, encontramos lo que podríamos llamar el cuarto de máquinas de la ciudad, el Mercado Benito Juárez. Un paraíso comercial absoluto. Es una locura de lugar. Los pasillos están rebosantes de flores, de ropa tradicional, artesanías y por supuesto una cantidad monumental de comida deliciosa. Los olores ahí son increíbles. Sí, sí. Haciendo una analogía, si el Zócalo es la sala de estar donde uno recibe a las visitas para conversar, el Mercado Benito Juárez es definitivamente la cocina. Me encanta esa comparación. Cocina de rancho antiguo, el centro de gravedad donde realmente ocurre la supervivencia de la familia. No se puede conocer una cultura sin pasar tiempo en ambos espacios. Esa es la palabra clave. La supervivencia. Porque el mercado es la manifestación física de una red económica y agrícola enorme. ¿Cómo es eso?
Pues cuando uno camina por esos pasillos, no está viendo simples ingredientes en los estantes asépticos de un supermercado moderno. Está viendo el punto final de una cadena de suministro que involucra a miles de familias productoras de los valles centrales. O sea, economía local en su forma más pura. Así es. Es el lugar donde la geografía de Oaxaca se convierte en economía pura. Cada puesto de chiles, de cacao o de hierbas es un nodo en una red que ha funcionado de manera ininterrumpida durante generaciones. Sosteniendo la identidad de toda la región. Y la cartera también, claro, mantienen vivo el comercio local. Y ya que entramos de lleno a esa metáfora de la cocina, tenemos que hablar del laboratorio de sabores que hace de Oaxaca un gigante culinario mundial. La gastronomía oaxaqueña es de otro nivel. Es que hay procesos culinarios aquí que son pura ciencia empírica. Empecemos por algo que a simple vista parece súper sencillo: el quesillo. Ah, el famoso queso Oaxaca, como le dicen en otras partes. Ajá, este queso blanco, suave, que viene enrollado como una pelota de hilo. Pero a ver, la leche no sale de la vaca en forma de cuerdas, no. Físicamente, ¿qué le hacen a la leche para que termine pareciendo hilos que se deshebran de esa manera tan particular? Ahí es donde entra una maestría técnica impresionante. El quesillo no tiene esa forma por pura estética. Utiliza una técnica que, en la ciencia de los lácteos, se conoce como pasta filata. Suena muy italiano eso. Es que es similar a la técnica del provolone o la mozzarella italiana, pero adaptada al entorno local de Oaxaca. ¿Y cómo funciona? Lo que hacen es dejar que la leche cuajada se acidifique hasta alcanzar un nivel de pH muy específico. Y una vez que llega a ese punto de acidez exacto, sumergen la cuajada en agua casi hirviendo. Órale, un choque térmico. Exacto. Ese choque térmico combinado con la acidez permite que las proteínas de la leche se estiren y se alineen en fibras largas, como si fueran hilos de plástico derretido, pero natural. ¡Qué locura! Y al enrollarlo de esa manera, se crea una textura única que cambia por completo cómo se funde el queso al cocinarlo. Lo cual nos da el pase perfecto para hablar del lienzo ideal para ese queso fundido, la famosa tlayuda. Uno de mis platillos favoritos, sin duda. Para quienes nunca han visto una en persona, a menudo se le describe perezosamente como una pizza mexicana. Híjole, sí, y eso no le hace nada de justicia. Nada de justicia, porque ignora la ciencia que tiene detrás. Hablamos de una tortilla gigante, o sea, de unos 30 centímetros o más, extremadamente crujiente, y va cubierta con un asiento de manteca, frijoles refritos, carne, aguaqueta fresco y montañas de ese quesillo del que hablábamos. Una combinación perfecta. Sí, pero lo que me fascina de la investigación es la base misma. ¿Por qué hacer una tortilla tan grande y sobre todo tan dura y crujiente? Pues porque originalmente no era comida de restaurante, era tecnología de supervivencia para el campo. A ver, explícame eso. La tlayuda es un alimento diseñado específicamente para durar. Primero, el maíz pasa por la nixtamalización. Ese proceso químico milenario, ¿verdad? Así es, el de cocer el maíz con agua y cal viva que libera la niacina y hace que el cuerpo humano pueda absorber sus nutrientes. Pero el verdadero secreto de la tlayuda es su cocción. Se tuesta en un comal de berro hasta deshidratarse casi por completo. O sea, le quitan toda el agua. Exacto. Al quitarle la humedad, los microorganismos no pueden proliferar. Era esencialmente una ración de combate o de trabajo. ¡Wow! Un alimento súper ligero, nutritivo y que podía guardarse durante semanas sin echarse a perder. Ideal para los campesinos que pasaban largas jornadas en el campo. Es brillante. Es comida deshidratada siglos antes de que se inventara la liofilización moderna que usan los astronautas. Totalmente. Y de esa genialidad práctica pasamos a la corona de la complejidad química, el mole. Nuestra investigación señala que en Oaxaca hay 7 tipos clásicos de mole. Desde el negro hasta el coloradito o el manchamanteles. Ajá. Y son salsas densas hechas con una lista extensísima de ingredientes tostados y molidos. Pero el mole negro siempre destaca por un ingrediente polarizante: el chocolate. El cacao, una maravilla. Pero piénsalo un momento. ¿En qué momento a alguien se le ocurre que el chocolate, algo que hoy vemos en barras dulces en el súper, es el ingrediente secreto perfecto para una salsa espesa, salada y picante? Suena contradictorio, ¿no? Sí, para servir sobre un pavo o un pollo. Es rarísimo.
Es que tenemos que desaprender lo que sabemos del chocolate moderno. Para las culturas mesoamericanas, el cacao no era un postre lleno de azúcar y leche. Entonces, ¿qué era? Era una semilla sagrada, amarga, llena de grasa y con un perfil de sabor increíblemente terroso y complejo. La inclusión del cacao en el mole tiene una función química espectacular. A ver, ¿qué hace químicamente en la salsa? El cacao aporta manteca natural que funciona como un agente emulsionante. Es decir, une todos los demás ingredientes, los chiles secos, las nueces, las especias, en una textura súper aterciopelada. Ah, por eso es tan suave. Ajá, y además ese toque de amargor profundo corta perfectamente la agresividad y el picor de los chiles. El mole no es una receta creada en una tarde por accidente. Es el resultado de cientos de años de prueba y error. Equilibrando todo con precisión. Exacto, equilibrando el pH, las grasas y los azúcares naturales hasta lograr la perfección. Una prueba y error que a veces nos lleva a lugares que, bueno, a la mente moderna le cuestan mucho trabajo procesar. ¿A qué te refieres? Me refiero a la antigua tradición de comer insectos, específicamente los chapulines. Ah, claro, un clásico oaxaqueño. Son estos grillos pequeños que se tuestan en comales de barro con sal, jugo de limón y chile. El resultado es un bocadillo crujiente, ácido y muy salado. Y súper nutritivos. Sí, entiendo que hoy en día la ciencia moderna dice que los insectos son la proteína del futuro. Pero hace cientos de años, ¿por qué grillos? O sea, ¿por qué la gente decidió cazar insectos minúsculos en lugar de simplemente ir tras grandes mamíferos como lo hacían en otras partes del mundo? Esa es una de las preguntas más importantes para entender la historia de esta región. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en la biogeografía. ¿La biogeografía? Sí. A diferencia de Europa o Asia, en Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, no existían grandes mamíferos domesticables. No había vacas, ni cerdos, ni ovejas, ni caballos. O sea, la obtención de proteínas densas era un reto ecológico enorme. Monumental. Cazar venados en las montañas de Oaxaca, por ejemplo, requiere un gasto calórico inmenso. Sin embargo, los chapulines abundan en los campos de cultivo, especialmente en las milpas. Están ahí a la mano. Exactamente. Son una fuente de proteína hipereficiente. No consumen agua potable adicional, no requieren talar bosques para hacer pastizales y su recolección además limpiaba los cultivos de plagas. O sea, mataban 2 pájaros de un tiro. Así es, y al tostarlos con un ambiente ácido como el limón y un conservador natural como la sal, crearon un superalimento que no se echaba a perder. Es inteligencia adaptativa en su estado más puro. Y hablando de inteligencia adaptativa pura, esto nos hace volver al gancho con el que abrimos este programa. El caldo de piedra. Exacto. Esa misma filosofía de aprovechar al máximo los recursos limitados del entorno nos lleva a esta técnica prehispánica. Retomando la imagen de arrojar una piedra hirviendo al tazón. Entiendo que caliente el agua, pero, a ver, físicamente, ¿cómo es que la piedra no explota en pedazos por el choque térmico? Es una excelente pregunta. ¿Y cómo es que no rompe el tazón de jícara en el que se sirve la sopa? Pues resulta que es una clase maestra de termodinámica aplicada. Los pescadores chinantecos, quienes originaron esta técnica, no usan cualquier piedra que se encuentran por ahí. Tienen que escogerlas bien. Seleccionan rocas de río muy específicas, que han sido pulidas por el agua durante miles de años y que tienen una composición mineral muy densa. Esta densidad es lo que soporta la expansión térmica extrema sin fracturarse. ¡Órale! ¿Y lo de la jícara que no se quema? La razón por la que no queman la jícara es porque la transferencia de energía calórica es casi instantánea hacia el líquido. El agua tiene una alta capacidad calorífica, entonces absorbe de inmediato ese inmenso calor de la roca para convertirse en vapor. Cocinando todo en un instante. Ajá. Cocinando los vegetales y los camarones en un destello de ebullición rápida. No gastaban tiempo ni leña construyendo hornos cerca del río. Simplemente llevaban el fuego directamente al agua. Aquí es donde se pone muy interesante, porque es alucinante pensar que alguien hace miles de años descubrió la física exacta para hacer esto posible. Es pura ciencia ancestral. Y esto hace que la conversación fluya de manera inevitable hacia el siguiente punto. Cuando uno ve este nivel de sofisticación para sobrevivir, es obvio que esta gente no solo estaba sobreviviendo el día a día, estaban construyendo imperios. Imperios inmensos.
Lo que nos saca un poco de la cocina y nos lleva a los monumentos del tiempo de la región, empezando por la famosísima zona arqueológica de Monte Albán. Un lugar que te deja sin palabras. Sí, para dar contexto, estamos hablando de la antigua capital de la civilización zapoteca, una ciudad que tuvo su apogeo más o menos entre el año 500 a.C. y el 800 de nuestra era. Pero lo que asombra en las notas de campo no es solo su antigüedad, sino dónde está ubicada. En lo alto de una montaña. Exacto, en el centro de los valles. Y el detalle crucial aquí, que mucha gente no sabe, es que la cima de esa montaña no era plana naturalmente. Los zapoteras la nivelaron a mano. A ver, ¿la nivelaron a mano? ¿Sí? Imagina lo que eso significa en esa época. Sin maquinaria a combustión, sin animales de tiro, sin ruedas para el transporte pesado. ¡Qué locura! Nivelar la cima de una montaña entera para construir plazas del tamaño de varias canchas de fútbol, además de pirámides, tumbas antiguas y observatorios astronómicos. Es como intentar construir un estadio moderno gigante en la cima de un cerro usando solo canastas de mimbre para mover la tierra y cinceles de piedra para cortar la roca. Exactamente. Es un esfuerzo de muchísimas generaciones que te vuela la cabeza. Pero, ¿por qué hacerlo ahí arriba y no abajo en el valle más cerca del agua? Esto plantea una pregunta importante, y hay dos razones fundamentales para ello. La primera es puramente militar y estratégica. Me imagino, por la vista. Claro, desde esa altura tienes control visual absoluto sobre los 3 brazos del Valle de Oaxaca. Nadie podía acercarse sin ser visto con días de anticipación, pero la segunda razón es ideológica. Religiosa, digamos. Sí, en la cosmovisión mesoamericana, las montañas eran lugares sagrados, eran el punto de contacto entre el inframundo, la tierra y los cielos. Construir su capital ahí era afirmar que los gobernantes zapotecas eran el puente literal entre los dioses y los hombres. ¡Wow! Por eso, al estar ahí parado hoy, rodeado de esa tranquilidad profunda y esa energía, uno todavía puede sentir la monumentalidad de esa declaración de poder. Definitivamente. Pero lo interesante de Oaxaca es que la historia monumental no es exclusividad de los humanos. Para nada. La naturaleza también talló sus propias maravillas a un ritmo geológico lentísimo, lo que nos lleva a un lugar documentado en las fuentes llamado Hierve el Agua. Otro sitio espectacular. Sí, y hay una contradicción fascinante aquí. Su nombre sugiere agua caliente, ¿no? Géiseres o fuentes termales hirvientes. Pero las investigaciones aclaran de inmediato que el agua es fría. Así es un nombre un poco engañoso. Muy engañoso. Y lo que a lo lejos parece una cascada enorme, espumosa y congelada en pleno movimiento cayendo por un acantilado, es en realidad pura piedra. Una ilusión óptica perfecta. Viendo las imágenes es impresionante. La piedra fingiendo ser agua en movimiento perpetuo con piscinas naturales. ¿Cómo se forma algo así? Es un proceso de saturación mineral extrema. Esa agua que brota de los manantiales está sobresaturada de carbonato de calcio y otros minerales. Ajá. A medida que el agua escurre sobre el borde del precipicio a un ritmo microscópicamente lento, se evapora y los minerales se depositan milímetro a milímetro. O sea, como las estalactitas. Es exactamente el mismo mecanismo que forma las estalactitas en las cuevas subterráneas, pero ocurriendo afuera, a plena luz del sol. Ha tardado miles de años en crear esa cascada petrificada. Miles de años de goteo constante. Y esto subraya un punto vital sobre la geografía oaxaqueña. Ese mismo aislamiento escarpado, esas montañas de difícil acceso que protegen a Hierve el Agua, fueron la muralla natural que impidió que la cultura local fuera completamente arrasada y asimilada durante la conquista. O sea, la geografía protegió tanto la piedra como las tradiciones de la gente. Exactamente. El aislamiento fue su mejor defensa. Y si hablamos de resistencia pura al paso del tiempo en ese mismo entorno protegido, tenemos que inclinarnos ante el organismo vivo más impresionante de los registros de esta zona, el árbol del tule. Un gigante viviente. Las dimensiones de este árbol son un disparate estadístico. Está catalogado como el árbol de tronco más ancho del mundo. Se necesitan aproximadamente 30 personas adultas con los brazos completamente extendidos y tomadas de la mano, tan solo para lograr rodear su base. Es masivo. Pero la estadística que verdaderamente pone todo en perspectiva es su edad. Se calcula que tiene más de 2000 años de antigüedad.
Exactamente. Eso significa que, cuando los romanos estaban apenas consolidando su imperio en Europa, este árbol ya estaba echando raíces. ¡Qué locura! Cuando los zapotecas estaban en su época de máximo esplendor nivelando la montaña de Monte Albán, este ahuehuete ya era un árbol masivo que ofrecía sombra. Es un testigo biológico vivo de toda la historia que hemos estado discutiendo hoy. Ha visto pasar imperios enteros. Así es. Y la reverencia que la comunidad local le tiene al árbol del Tule no es solo por atraer turismo. Refleja una cosmovisión donde el tiempo no se mide en trimestres fiscales o años electorales. Se mide en milenios. La naturaleza es vista como una entidad con mayor jerarquía que el individuo. O sea, hay un respeto profundo por los ciclos largos de la vida. Y creo que entender esa reverencia por el tiempo lento nos lleva de la mano a nuestra última sección del análisis. La parte espiritual, digamos. Exacto. Ya exploramos el pulso de los mercados, la ciencia de la comida y los monumentos antiguos. Ahora, el análisis debe centrarse en lo que podríamos llamar el espíritu de Oaxaca. Un espíritu que se destila en alcohol y se talla en madera, encapsulando la magia pura de la región. Empezando por la bebida insignia, por supuesto. El mezcal. A menudo, pues, se le etiqueta simplemente como el primo ahumado del tequila, pero esa definición se queda muy corta, ¿no? Cortísima. Son mundos diferentes. Nuestras notas enfatizan que hay un mandato casi religioso sobre cómo consumirlo. Dicen que se debe beber muy despacio, a besitos. Como dice el dicho local, para todo mal mezcal y para todo bien, también. Jaja, exacto. Pero, a ver, el sabor ahumado tan potente que tiene, ¿de dónde viene exactamente si tanto el mezcal como el tequila vienen del agave? Viene de un rechazo absoluto a la industrialización rápida. Mientras que el tequila moderno a menudo cuece sus agaves en autoclaves de acero inoxidable a presión, en cuestión de horas, el mezcal artesanal respeta el tiempo. O sea, lo hacen a la antigua. Sí. El corazón, o la piña del agave, se entierra en hornos cónicos bajo tierra forrados de piedra, leña y hojas de maguey. Ahí se cuece lentamente durante días, absorbiendo todo el humo y la tierra del entorno. Es un proceso brutal y hermoso a la vez. Pero la verdadera razón por la que se bebe a besitos no es solo por su alta graduación alcohólica, es por el inmenso tiempo invertido. Un agave silvestre, como el tepestate, puede tardar 25 o 30 años en madurar en la montaña antes de estar listo para ser cosechado. ¡30 años! Así es. Tomarse un trago de golpe sería un insulto a 3 décadas de sol, lluvia y espera en la montaña. Entonces, ¿qué significa todo esto? Parece que en Oaxaca hasta el agave tiene vida propia y dicta sus reglas. Y esa misma negativa a apresurar las cosas la vemos perfectamente reflejada en la expresión artística más famosa del estado, los alebrijes. Son verdaderas obras de arte. Son estas figuras tridimensionales, híbridos de animales fantásticos pintados con colores eléctricos brillantes y patrones geométricos hipnóticos. Pero lo que rescato de la investigación no es solo el resultado final, sino el proceso de creación. Que es minuciosísimo. Las fuentes mencionan que se tallan a mano principalmente en madera de copal, y la forma en que el artesano decide qué tallar me pareció fascinante. No es que tengan un plano en papel y fuercen a la madera a hacer, no sé, un dragón o un coyote. Así es, y ahí reside su verdadera magia, ¿no crees? El proceso de tallar un alebrije es un diálogo directo con la naturaleza. ¿Cómo un diálogo? Pues el artesano toma una rama de copal y estudia sus curvas, sus nudos, sus torceduras e imperfecciones naturales. Es la propia forma caprichosa de la rama la que le dicta al artista si se va a convertir en una iguana con alas o en un jaguar enroscado. O sea, el artesano no domina la madera, colabora con ella. Exactamente. Luego viene el secado, el lijado y finalmente ese trabajo de pintura tan fino. Usan espinas de maguey para hacer puntos y líneas que requieren un pulso de cirujano. Cada alebrije es único porque ninguna rama de árbol crece igual a otra. Son pura imaginación mágica. Fíjate que al poner el mezcal y los alebrijes lado a lado, la imagen completa de Oaxaca finalmente cobra sentido. Ambos comparten el mismo ADN. Sin duda alguna. Son la manifestación de que, en esta cultura, las cosas que realmente valen la pena, las más complejas, las más sabrosas, las más bellas, simplemente no se pueden apresurar. Exigen paciencia.
Ya sea dejar madurar una planta durante 30 años o pasar semanas pintando puntos microscópicos en un trozo de copal. Exigen paciencia, respeto y una conexión profunda con los materiales. Es una excelente síntesis. Ambas son expresiones de una cultura que entiende que la estandarización y la velocidad borran la identidad. En Oaxaca, el proceso es tan importante como el resultado. La técnica lenta asegura que el alma de la materia prima se conserve intacta. Y con esa reflexión aterrizamos en el final de nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido un recorrido monumental. Un viaje riquísimo. De interacción social y supervivencia económica. Desnudamos la ciencia detrás de la gastronomía, desde la física del caldo de piedra y la química del quesillo, hasta la eficiencia biológica de comer chapulines y la magia del mole. Y recorrimos la historia viva. Ajá, logramos dimensionar el trabajo sobrehumano de nivelar Monte Albán y la ilusión geológica de hierve el agua, todo bajo la sombra milenaria del árbol del tule. Y finalmente, bebimos la paciencia destilada del mezcal y admiramos la colaboración artística de los alebrijes. Y la razón por la cual este análisis es crucial para la audiencia que nos acompaña hoy es porque Oaxaca funciona como un faro. Nos demuestra que el progreso no tiene que ser una excavadora que aplasta la historia. Exacto, no hay que borrar el pasado para avanzar. Es una prueba tangible de que las raíces prehispánicas pueden seguir vigentes, que se puede innovar sin perder el núcleo de quienes somos. Nos enseña que las tradiciones vivas no son reliquias estancadas, son herramientas de resiliencia. El pasado como un motor, no como un ancla que te detiene, lo cual nos deja con una idea bastante profunda para que nuestra audiencia reflexione al cerrar este programa. A ver, ¿cuál es? Si un árbol que echó raíces hace más de 2000 años puede seguir creciendo majestuosamente, si la física antigua de arrojar rocas calientes a un plato de agua sigue alimentando a la gente de manera eficiente hoy en día, y si respetar los tiempos larguísimos de la naturaleza produce los mejores sabores y el arte más vibrante, Es una gran premisa. la pregunta es, ¿qué otras sabidurías ancestrales en nuestro entorno estamos ignorando o dejando morir en esta urgencia absurda que tenemos por modernizarnos de la noche a la mañana? Es una pregunta que definitivamente nos invita a cuestionar a qué le estamos llamando obsoleto solo porque no es rápido o instantáneo. Totalmente de acuerdo. Ha sido un verdadero privilegio desglosar todo este conocimiento. Agradecemos enormemente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en esta inmersión de análisis y descubrimiento. Esto fue Hola Spanish. Hasta la próxima.